Ahora veremos la ficha técnica del test de la figura humana de Machover. Primeramente veremos que el nombre de este test es Machover la figura humana, el cual viene a ser un test proyectivo. Este test es de la autora Karen Machover y la aplicación se hace necesariamente de manera individual. El tiempo de este test más o menos oscila entre unos 30 a 40 minutos y como ya lo he mencionado, este test es de tipo proyectivo y evalúa lo que viene a ser la personalidad. Los materiales a usar vendrían a ser hojas BOM, un lápiz y un borrador. El objetivo de este test vendría a ser evaluar en sí la personalidad a través del dibujo de la figura humana, de la cual se va a proyectar una diferente gama de los rasgos, los cuales van a ser de manera útil para que podamos realizar el diagnóstico. Y a su vez nos va a permitir que podamos identificar la visión en sí que tiene la persona sobre sí misma, ¿no? Y también hacia los demás, es decir, sobre su entorno y la relación que tiene con ellos, puesto que en referencia a los trazos, las formas y dificultades que vamos a observar, va a haber un momento en que la aplicación se va a tener que asociar y vamos a poderle dar diferentes interpretaciones. Pasando a lo que viene a ser la aplicación, primeramente antes de aplicar tenemos que tener en cuenta que es necesario de pedirle unos datos previos y comentarios que vamos a proceder a anotar en una hoja aparte. Esto va a ir en referencia a lo que viene a ser las observaciones y el tiempo más o menos aproximado en el cual la persona va a demorar para realizar el dibujo. Y así también como cuál va a ser el sexo del dibujo que va a dibujar primero la persona, en este caso nuestro paciente. Posteriormente de todo ello, vamos a indicarle a la persona que dibuje, ¿no? En sí una persona lo más completa posible. Esa será la única indicación que se le dé. Posteriormente se le pide que dibuje a una persona del sexo opuesto. Por ejemplo, ¿no? Si dibujó primero una mujer, se le va a pedir que ahora dibuja a un varón. Y en el caso en sí de que si dibujara una cabeza como figura completa, de toda la figura humana propiamente dicha y omitiera parte del demás cuerpo o componentes del cuerpo de la persona, se le va a pedir que complete el dibujo y se va a anotar en las observaciones y posteriormente se va a averiguar el por qué omitió esa parte del cuerpo humano. En el caso de que no cuente con el tiempo para poder realizar los dos dibujos de sexos de hombre y de mujer, se le va a pedir que dibuje a una persona de su propio sexo. Pasamos a lo que viene a ser las asociaciones. Bueno, debemos tener en cuenta primeramente que las asociaciones lo que van a hacer es ayudarnos de una forma complementaria para poder interpretar, ¿no? Y esto va a ser netamente opcional, pero sin embargo va a ser muy importante para que nosotros podamos aclarar en sí ciertos puntos respecto al dibujo realizado, ya que nos provee por medio de una entrevista indirecta. Por ejemplo, cuando nosotros le digamos de que realice una historia o un cuento a través de la persona que ha dibujado, ¿no? Y que se imagine que si esta realmente existiera, o quién sería y cuál sería la historia que la persona va a ir narrando. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, al momento de evaluar la persona no llegara a colaborar, tendríamos que nosotros hacerle las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué edad tienen las figuras dibujadas? Si es casado o soltero, ¿cuál vendría a ser su ocupación? ¿Cómo es esa persona? ¿Cuál es la mejor parte de su cuerpo y por qué? ¿Y cuál vendría a ser la peor parte de su cuerpo y por qué? ¿Y cuáles vendrían a ser sus principales deseos? ¿Y qué cosas le ponen de mal humor a esa persona? Además, adicionalmente de estas interrogantes, le hacemos la pregunta si es que es alguien en particular o si le recuerda a alguien en particular. Y si realmente le gustaría ser como la persona que ha dibujado o si le gustaría tal vez casarse con esa persona que ha dibujado. Asimismo, se le va a pedir también a la persona de que aclare ciertos rasgos del dibujo que para nosotros no sean en ese momento identificables. Ahora pasamos a lo que viene a ser las ventajas que nos trae la aplicación del test de Machover. Bueno, en este caso la ventaja sería que es de una administración sencilla de tomar el test,
Y bueno, los materiales también que necesitamos para la aplicación de dicho test son materiales simples, ¿no? El tiempo, debido a que son 30 a 40 minutos como máximo, promedio, es de un corto tiempo. Asimismo, se puede analizar desde diferentes puntos de vista y también se va a tener un testimonio directo de este test proyectivo. También se puede aplicar en personas que no hablen en un mismo idioma o personas analfabetas, ya que como sabemos las instrucciones que se le dan para que realice la figura humana son mucho más sencillas y prácticas. Continuando con lo que es la explicación del test de la figura humana, voy a comenzar con la interpretación de las diferentes partes del cuerpo, ¿no? En este caso, de la cabeza. Debo mencionar antes que por temas de tiempo y por temas de que sea más entendible el contenido que voy a mencionar, pues se han escogido las características más importantes y pues algunas partes más resaltantes también. ¿Sí? Cabe mencionar que lo demás, las otras características y las otras partes que no son mencionadas, están en el manual, lo pueden revisar allí. Bueno, comencemos con la cabeza. La cabeza es el centro del poder intelectual, el dominio social y el control de impulsos corporales. Si en el dibujo observamos una cabeza grande, pues va a ser indicador de frustración intelectual. Asimismo, si el dibujo de la cabeza es el último en realizarse, pues va a indicar trastorno en las relaciones interpersonales. Referido a los rasgos sociales, la parte de la cara es el centro más importante de la comunicación. Si observamos un trazo fuerte en el contorno, va a indicar una tendencia a la participación social, pero reprimida. Hay que tener mucho en cuenta esto. Ahora, si oscurece significativamente los rasgos faciales, el sujeto a menudo suele ser tímido. Es un indicador de timidez. Referido a la boca, si la boca está detallada con dientes, así como se puede observar en la imagen, va a ser indicador de infantilidad y de agresión oral. Ahora, si hay un énfasis excesivo en la boca, pues va a estar ligado al lenguaje indecente, a los arranques de mal humor. Pasemos a los ojos. Esta es la parte más importante de la comunicación social. El ojo grande, oscuro y acentuado se ve pues, en sujetos paranoides. El ojo vacío es a menudo síntoma de madurez emocional y egocentrismo. Referido a la oreja. El énfasis en la oreja va a ser pues, una señal de un sujeto paranoide también. Y pues la acentuación moderada a la oreja indica que el sujeto va a ser susceptible a la ofensa, ¿no? Y es resistente a la autoridad. Cosa que en un ámbito pues, organizacional no es tan buena esta resistencia, ¿no? El cuello. Si tenemos un cuello alto, es decir, largo y delgado, como se aparece en la imagen, pues va a ser señal de una persona moralista, educado y rígido. Si es un cuello corto, lo que observamos en el dibujo de la persona, pues va a reflejar impulsividad y mal humor. Referido a los brazos y manos, estos van a estar relacionados con la adaptación social. Y pues si se observan los contornos imprecisos, estos van a ser señal de falta de confianza de los contactos sociales. Asimismo, el brazo largo va a ser indicador de ambición. Eso sería todo por mi parte. Le doy pase a mi siguiente compañera. Dibujo de los dedos de la mano. Los dedos suelen aparecer en los dibujos de los niños incluso antes que la mano, por lo que un dibujo adulto en el que los dedos salgan directamente del brazo representa un rasgo muy regresivo. Una de las interpretaciones más repetidas en relación con los dedos de la mano es la de la agresividad, que suele relacionarse con dedos extremadamente largos. También cuando se dibuja más de 5 dedos en una mano. Y eso también suele indicar ambición y masturbación.
Dibujar los dedos con forma de garra, ya sea de herramienta mecánica, de lanza o de talón. Dibujar los dedos en un puño cerrado indica agresividad reprimida. Dibujar la mano sin dedos indica agresividad infantil en dibujos de adultos. Dedos dibujados con uñas destacadas, junto con otros detalles como los nudillos, indicarían control obsesivo de la agresión. Dedos dibujados muy juntos, apenas separados por una línea, indican agresividad reprimida. En relación a otros rasgos de los dedos índice o pulgar dibujados con un trazo rígido, sugiere preocupación por tendencias masturbatorias. La falta de un dedo, sobre todo pulgar e índice, y más si aparece como cortado, refleja un sentimiento de castración. Dedos cortos y redondos en forma de pétalos en dibujos de adultos se relacionan con el infantilismo y poca habilidad manual. Dedos unidos como manoplas son expresión de torpeza y de falta de sutileza. Dedos muy sombreados sugieren sentimientos de culpa relacionados con el robo o la masturbación. Dedos muy separados en abanico reflejan indefensión, pasividad e infantilismo. Dedos como líneas rectas expresan un espíritu crítico o mordaz e irritabilidad ante las frustraciones. Dedos pintados en la figura femenina dibujada por una mujer puede indicar un sentido cosmético, pero también constituir una elaboración agresiva. Dibujo de las piernas. La forma como se dibujan las piernas indica la forma como el sujeto se mueve para relacionarse con su entorno, para satisfacer sus necesidades y lograr sus objetivos. Las piernas largas indican lucha por la autonomía y deseo de independencia, mientras que las piernas rellenas o gruesas expresan un sentimiento de inmovilidad. Dibujar piernas pequeñas, delgadas, temblorosas son propias de dibujos de personas en edad senil o de individuos inseguros. Los imposibilitados físicos y los deprimidos o los que han tenido que guardar cama pueden rehusarse a dibujar las piernas. Una de las interpretaciones más repetidas en relación con las piernas es la de las dificultades sexuales y homosexuales, que suelen presentarse como sombrear las piernas, pantalones transparentes que dejan ver las piernas, dibujar torcidas las piernas de la mujer. Piernas musculosas en el dibujo de la mujer sugiere confusión sexual. Dibujar los pantalones como una falda dividida por una línea vertical indica inmadurez psicosexual. No dibujar por debajo de la línea de la cintura indica perturbación sexual aguda. Dibujar piernas apretadas, dibujadas por mujeres en la figura femenina, indica resistencia a relacionarse sexualmente, mientras que piernas apretadas dibujadas por hombres en la figura femenina indica miedo a sentirse rechazados sexualmente. Bien, ahora vamos a hablar sobre los rasgos misceláneos corporales. El tronco. Si está redondeado, indica una personalidad menos agresiva y femineidad. Si está ancho y gordo, indica que uno mismo se está proyectando. Si está muy pequeño y delgado, indica sentimiento de inferioridad. Si está muy grande, indica que tiene mucho de deseo de superación. Cuando está más anguloso, indica ser más masculino. El cuerpo especialmente delgado, como representación del propio sexo, usualmente resulta indicativo de descontento con el propio cuerpo y también aparece como compensación mediante una desagradable redondez de la figura. Dibujo de los senos. La manera normal de dibujar los senos es la de indicarlos con dos arcos de círculo en el dibujo de frente o con una ligera prominencia en el dibujo de perfil. Los hombres que resaltan los senos en la figura femenina están manifestando su dependencia. Si son las mujeres los que los resaltan, tendría que ver con la seducción. Una manifestación más elaborada de dicha dependencia es poniendo en el área del pecho un par de bolsillos.
pechos grandes expresan necesidades orales, entendidas como deseo vehemente de recibir atenciones. Asimismo, los deseos de las adolescentes de madurez sexual se ven por sus dibujos de senos grandes. Por el contrario, los senos pequeños aparecen en los dibujos de las adolescentes temerosas de la madurez sexual. Por el dibujo de los senos se puede manifestar hombres psicosexualmente inmaduros, si los dibujan sombreados o con borraduras. Senos grandes y caídos expresan también inmadurez y dependencia. Y si existe confusión sexual, los hombres pueden insinuar senos en la figura masculina, mientras que masculinizan la figura femenina con hombros anchos. Dibujo de la línea de la cintura. La cintura es una división del cuerpo, lo mismo que lo es el cuello, por lo que se podría hablar de 3 zonas fundamentales en el cuerpo humano. Primero sería la cabeza, que lógicamente viene asociada al control racional. Luego sería el tronco, que es hasta la línea de la cintura, que se asocia al poder físico, y de la cintura para abajo, que es una zona relacionada con los impulsos sexuales. Es por eso que si alguna de estas 3 zonas aparecen separadas en el dibujo, o bien aparecen con algún tipo de desviación de la línea central, podríamos estar ante una personalidad que no ha integrado lo que las 3 zonas representan, o bien puede sugerir algún tipo de conflicto en relación al área desviada o separada. Si la cintura pareciera muy comprimida y ajustada en el dibujo de la mujer, podría significar deseo de acentuación de las caderas, con lo que ello también significa, pero también se podría interpretar como la necesidad de aislar y controlar los impulsos sexuales. En el dibujo de un hombre, hecho por un hombre, la cintura muy estrecha sugiere una identificación femenina. La utilización de un cinturón muy marcado en la figura del hombre también indica necesidad de controlar los impulsos sexuales. En cuanto al ombligo, si se presenta en dibujos poco detallados, está significando dependencia, lo mismo que la hebilla del cinturón cuando se remarca de manera especial. Ahora vamos con el dibujo de la vestimenta. El sujeto que antes de dibujar pregunta si debe hacer la figura vestida o desnuda está demostrando un conflicto con la autoimagen de tipo sexual. ¿Qué nos quiere decir los botones? Los botones aparecen muy destacados, notorios y de manera abundante en dibujos de personas dependientes. Botones como pequeños círculos, igual que la boca, están indicando dependencia de tipo oral. Cuando los botones superan la línea de la cintura en el dibujo masculino, se está poniendo de manifiesto alguna preocupación de índole sexual. Un solo botón, sobre todo a la altura del ombligo, está expresando apego al vínculo materno. Los botones añadidos al puño o cuello de la camisa reflejan rasgos obsesivos. Dibujar los bolsillos. Los bolsillos son menos frecuentes y enfatizados en los dibujos de las mujeres. En los varones reflejan dependencia materna y conflicto homosexual. En las mujeres, conflicto interno y sentimiento de culpa. Cuando se dibuja en el pecho de la figura femenina, están reemplazando la acentuación de los senos. Un bolsillo especial en el dibujo del hombre o un portamonedas en el dibujo de la mujer puede estar hecho por un carterista. También los bolsillos pueden esconder revólveres y ocultar la masturbación. Dibujar la corbata. La corbata tiene un simbolismo sexual, por lo que según el modo como se dibuje, puede representar algún conflicto sexual. Hombres con sentimientos de inadecuación sexual pueden enfatizar la corbata y el pañuelo de la chaqueta. Una corbata dibujada con mucho cuidado en una figura afeminada puede revelar la homosexualidad del dibujante. La corbata acentuada, ya sea por grande o por el trazo, y máxime como si flotara en el aire, está indicando agresividad de tipo fálica por una persona que intenta compensar sus sentimientos de impotencia.
La corbata pequeña y fina se relaciona con sentimientos de inadecuación e insuficiencia sexual. Dibujar el cinturón. Un cinturón resaltado, grueso, sombreado, demuestra la necesidad de establecer compartimentos estancos entre la zona inferior y el tórax. La hebilla de cinturón acentuada significa dependencia. El dibujo de los zapatos. Los zapatos suelen ser resaltados en su connotación fálica por adultos con problemas sexuales. Los zapatos acabados en punta reflejan agresividad. Las adolescentes pueden también centrarse en los detalles del calzado, reflejando así impulsos sexuales. Los que dibujan con detalle el lazo de los cordones también están dando un cariz obsesivo al dibujo. La indicación del pliegue del pantalón se interpreta como preocupación por la masturbación. El dibujo de las botas refleja una reafirmación de la decisión. El dibujo del sombrero tiene significado fálico, especialmente cuando se dibuja con ala. En las figuras poco elaboradas, un sombrero transparente que deja ver el pelo sugiere una conducta sexual primitiva e inmadura. Si un varón dibuja la figura masculina con un gran sombrero y la femenina con una importante cabellera, está reflejando una sexualidad inmadura que fantasea una conducta más viril. Un sombrero en figura sin ropas es un indicio de regresión. Ahora iremos con los aspectos formales y estructurales. En cuanto al tema, hay que comprobar si la figura dibujada es un estereotipo de una persona específica o de una imagen de sí mismo. Segundo, si la persona dibuja un personaje ridículo como representación seria de una persona, esto indica una evasión ante los sentimientos de inferioridad física. Estas figuras serán por lo regular pequeñas y estarán más hacia el lado introvertido izquierdo de la página. En cuanto a la acción o movimiento, la figura puede estar caminando en combate, saludando o en diferentes maneras más. Por lo regular siempre es estática, pero en los adolescentes estos tipos de imágenes tienen mucho más movimiento. Y sobre todo las chicas, las preadolescentes, muestran figuras en exhibición. En cuanto al movimiento, no siempre encaja con la edad. Se puede pensar que una tendencia sea la fantasía o sea constructiva o patológica. Eso se verá ya de acuerdo al terminar el dibujo. La sucesión. Es importante ir notando el orden con el que se va realizando las partes del dibujo. Si el dibujo está hecho de manera desordenada, puede deberse a un impulso desordenado, excitación maníaca o pensamiento esquizofrénico. Si el paciente es muy precavido o impulsivo, va dibujando parte a parte con temor a entrarse en el todo. En cuanto a la simetría, el exceso de simetría produce efectos rígidos. La rigidez equivale a la defensa contra lo reprimido o contra un medio ambiente amenazador. El perfeccionismo, el exhibicionismo y también la defensa contra la despersonalización son características de los dibujos muy simétricos. Las borraduras o borrones. En la mayoría de los casos se observa mayormente en personas neuróticas y con caracteres obsesivos compulsivos. En cambio, rara vez en los niños, los deficientes mentales, los esquizofrénicos crónicos y con deterioros orgánicos, o las personas ya con alta edad, tienen tendencia a hacer estos tipos de borrones. En cuanto al sombreamiento o sombreado, se considera como una expresión de ansiedad. Sombrear de manera excesiva o con rigor es más frecuente en personas psicópatas y sobre todo en niños, ya que a los niños al hacer dibujos les gusta remarcar lo que hacen. No significa que en este caso el niño tenga una tendencia mala. Normalmente es una cosa común en estos tipos de dibujos. Por otro punto, los hombres sádicos, hablando sexualmente, a menudo sombrean fuertemente el área sexual femenina, remarcando mucho esta parte. Hablando acerca del tratamiento diferencial de las figuras de hombre y mujer, a menudo siempre es notable esta diferencia. Los hombres psicosexualmente infantiles e inmaduros tienden a dibujar la figura del hombre bien modulada, detallada y bondadosa, mientras que dibujan la figura de la mujer como una imagen maternal, con virilidad y hostilidad. En la mayoría de los casos,
de este tipo de personas siempre dibujan a la mujer más pequeña, mostrando así una actitud de desprecio hacia la mujer y también una imagen de defensa, de autoridad castradora ante la figura materna. En el caso contrario, cuando una mujer se halla dominada por el hombre, dibuja de manera contraria la influencia que tiene el hombre, poniendo a la mujer más grande y al hombre más pequeño. Consideraciones sobre el desarrollo. La edad cronológica no siempre altera la expresión gráfica, pero debe verse los rasgos que están de acuerdo con la edad. Es decir, si la imagen que están dibujando va de acuerdo a su edad, mayormente siempre se toma como perspectiva de que esta imagen es un reflejo de lo que está dibujando. Los niños muy pequeños o de 3 o 4 años dibujan personas que casi parecen arañas. El tronco parece más tarde que la cabeza y las extremidades. Si un adulto dibujara como un niño de 3 o 4 años, sería índice de una regresión o un retraso mental evidente.